Muchas gracias, amado obispo Ignacio Vera, por el approach y la excelente conducción de las diferentes ponencias. Gracias al Dios omnipotente por cada uno de los participantes en las diferentes áreas y espero que este primer seminario sea el preludio de excelsas estrategias académicas en torno a la docencia y formación teológica evangélica propio o propias de las expectativas de hombres y mujeres que se nutren del espíritu y de la doctrina del autor y consumador de la fe, Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero vayamos a lo que nos convoca. La psicología pastoral, en una frase moderna, es el resultado del impacto del desarrollo de la psicología en el siglo XX. Según Paul Johnson, escritor, historiador y periodista, para que ustedes tengan una claridad, significa simplemente la aplicación de la psicología al trabajo pastoral. O sea, se trata de los estudios teóricos y clínicos del ministerio pastoral específicamente. A todo esto, para vuestro conocimiento, Paul Johnson es conocedor ávido de la historia del pueblo hebreo, de los judíos, de los israelitas, y expresa con alegría y con gran sabiduría que la consejería pastoral cristiana tuvo sus inicios en la tradición judía. El rabí, el doctor intérprete de la ley, como consejero comunal o municipal, facilitaba el que las personas pudieran solucionar sus situaciones de vida y manejar los conflictos y cambios cotidianos con sabiduría y con integridad. Dos factores fundamentales para poder llevar a cabo esta estrategia de psicología pastoral. Ahora, los principales precursores de la psicología pastoral fueron Oscar Pfister en Europa y Anton Boysen en los Estados Unidos. El pastor Oscar Pfister fue doctor en filosofía y doctor en teología. Digo fue porque murió hace los 83 años aproximadamente, ¿no? Simultáneamente fue profesor del seminario de su ciudad natal en los suburbios de Zúrich, Alemania. Este pastor, amados en el Señor, este pastor evangélico, fue discípulo además de Sigmund Freud, un ateo de tomo y lomo. Durante 30 años sostuvieron una frecuente correspondencia entre sí hasta la muerte de Freud en 1939. Y menciono a Sigmund Freud porque la gran mayoría de los detractores de la psicología pastoral no son inconversos, sino cristianos que, basados en el manifiesto y público ateísmo de Freud, se han pronunciado en contra de esta controversial postura, ¿no? Digámoslo así abiertamente. Pero por otra parte, el doctor Jan Hendrik van den Berg, un destacado psiquiatra holandés, muy destacado por sus trabajos en psicoterapia y de la psicología del cambio histórico, parte fundamental de la fenomenología, autor de libros como La diferencia de la existencia y los cambios naturales del hombre, ha llamado a la psicología pastoral una ciencia híbrida, o sea, mistura, una mezcla. Es híbrida porque es al mismo tiempo ciencia secular y ciencia teológica. Es psicología y es pastoral. ¿Entiende? O sea, un ejercicio clínico y espiritual. Y evidentemente, esto es digno de destacar, la importancia del afrontamiento religioso para los pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, de difícil pronóstico como el VIH, dolores crónicos, cardiopatías, enfermedades renales en etapa final, cuadros ciclotímicos de bipolaridad, de traumas, de frustraciones, de complejos, diversos complejos, ¿verdad? Entre otros, esclerosis múltiple, etc. Es posible, a través de estos casos de un capellán preparado por medio de competencias académicas, que cual beneficio por su mediación sea posible la obtención de menor ansiedad frente a la muerte, y esto es coincidente con un sinfín de exponentes manifiestos por tal asociación entre la vida espiritual y la salud física y mental de las personas. Hasta aquí me imagino que vamos ok, ¿verdad? Para mí, la psicología pastoral, pese a una infinidad de observaciones y apreciaciones, es una expresión de la creciente convicción que el mensaje cristiano debe referirse
a la totalidad de la personalidad, si es que va a ser un mensaje realmente redentor, transformador en el mundo moderno. Así de simple con todas sus letras. Fíjese que según Edward Turnsey, teólogo y clérigo protestante suizo, para entrevistar al hombre en la cura del alma, hace falta en el preámbulo conocer al hombre. La cura del alma se servirá, obviamente, de la psicología como una ciencia auxiliar, que permita explicar la naturaleza interior del hombre y adquirir su conocimiento. Evidentemente se dice que hubo un tiempo en que todo diálogo era imposible entre la fe cristiana y la psicología. Un religioso era considerado, amados en el Señor, como una persona que buscaba apoyo porque era incapaz de sostenerse por sí mismo. Los cristianos interpretan al Ser Supremo como un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, todo estudio antropológico serio realizado por cristianos debe tener a juicio una perspectiva tridimensional. ¿Me explico? O sea, psiconeumosomática. Y se compara al ser humano a un prisma trilateral que tiene tres caras diferentes, una base y una culminación, pero una sola realidad. La parte superior del prisma corresponde, en este caso, a lo teológico, a la dimensión trascendental que está presente en todo ser humano y además lo que la psicología ofrece a la teología es la labor teológica del capellán en el conocimiento del hombre para poder servirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como lugar de encuentro de ambos extremos del prisma. La psicología pastoral tiene como objetivo ayudar al hombre a ser más humano y mejor cristiano. ¿Se da cuenta? Cualquier conflicto puede ser solucionado si nos vemos o nos movemos, mejor dicho, con el espíritu comprensivo y amoroso que corresponde a una comunidad de fe que vive el amor fraternal, que vive en coinonía, que actúa como una comunidad verdaderamente terapéutica. Aleluya, gloria a Dios. Veamos los retos entonces que ha tenido como ciencia la psicología pastoral. Primero que todo, se puede decir que la ciencia es un regalo de Dios. Sin embargo, tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque debemos usarla, amarla y filtrarla. Y ahí está la clave. Debemos saber filtrar las cosas. La ciencia se ha transformado para nuestra sociedad actual en una ideología y criterio de verdad indiscutible. Sin embargo, la ciencia no es objetiva. La realidad se nos ofrece solo como una posibilidad de objetividad entre paréntesis. Se vale mencionar que la ciencia presupone por la fe la posibilidad de la existencia de una realidad externa, positiva, objetiva. El doctor Isaac Newton, porque creía en un Dios creador de orden, pudo establecer leyes exactas como la ley de la gravedad. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El conocimiento científico no puede hablar del amor o de cómo se vive la vida con sabiduría. Se propone pues entonces la siguiente definición descriptiva para que usted tome apunte y pueda analizar cuidadosamente la ponencia que estamos llevando a cabo y que estamos compartiendo con todos ustedes. La psicología pastoral es una rama de la psicología que estudia los procesos psicológicos inherentes a las situaciones pastorales. ¿De acuerdo? Ahora, la definición de cualquier disciplina psicológica debe incluir el sector específico al que se dirige y que, en el caso de la psicología pastoral, es la situación pastoral que podemos definir como la relación interpersonal entre el agente pastoral y uno o varios sujetos pastorales abierta a la presencia de la trascendencia. Pero para poderse orientar más en concreto, conviene, amados en el Señor, distinguir entre el cuidado pastoral por una parte, el diálogo y la psicoterapia.
la psicoterapia pastoral, el cuidado pastoral es la acción pastoral más amplia y consiste en el trabajo más o menos estructurado con los jóvenes, los esposos, los adultos, los ancianos, los grupos, etc. La psicoterapia pastoral es la acción pastoral un poco más especializada. Se suele desarrollar normalmente en centros especializados y supone un conocimiento profesional de la psicología y de la psiquiatría, pero se distingue de la psicoterapia general por su vínculo con la tradición cristiana. ¿Me van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, ahora las relaciones entre psicología y religión no han sido siempre las mejores. Han habido periodos tormentosos. Los psicólogos del tiempo de Wilhelm Wundt mantuvieron un absoluto silencio con relación a la religión. ¿Por qué? Porque la tormenta estalla con las posiciones antirreligiosas de Sigmund Freud y de John Watson. Watson, por ejemplo, consideró que la religión era una lapa y una enfermedad del hombre. En cambio, el famoso doctor Erich Fromm, famoso por su libro El amor es un arte, ¿verdad? Todos lo conocen. Afirma, no existe nadie sin necesidad religiosa, porque la necesidad de tener un marco de orientación y un objeto de devoción. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilla!, ¿no? Otro arista relevante es la que la psicología ofrece, en este caso modelos teóricos o mapas acerca de cómo describir y entender la realidad. La teología necesita indiscutiblemente de la psicología como ciencia auxiliar para comprender al hombre. El hombre responde a la revelación objetiva de Dios, pero también siente dentro de sí mismo la necesidad de complemento. En nuestra realidad, en pleno siglo XXI, hacia un nuevo paradigma en psicología pastoral, es conveniente conocer algunos postulados. A continuación, les indicaré 4 pautas específicas a la manera de hipótesis, un conjunto de ideas que necesitan comprobación como experiencias normativas. Las mismas definen una buena parte del contenido del nuevo diseño y deben considerarse como íntimamente relacionadas entre sí. Primero, la psicología pastoral debe definirse en términos de los ministerios de la Iglesia y de la teología práctica y pastoral. En ese contexto y así de claro. ¿Se entiende? Bueno, segundo, por ser un aspecto de la pastoral de la Iglesia y de la teología pastoral, la práctica y la teoría de la psicología pastoral al servicio de la Iglesia y sus ministerios deben privilegiar sus fundamentos pastorales y bíblico-teológicos. Mencionamos la aplicación del llamado modelo de Calcedonia con sus 3 rasgos formales. En otra oportunidad lo hice. Hoy por hoy hago alusión al respecto. Diferenciación, que serían las disciplinas, no deben confundirse o cambiarse en forma reduccionista, sino que debe preservarse, en este caso, la integridad única de cada cual. Segundo, unidad. Ambas disciplinas se consideran lado a lado, sin separación o división, porque las dos presentan lecturas necesarias y complementarias de la situación humana. Y 3, orden o asimetría, es decir, las disciplinas se relacionan en forma asimétrica, es decir, con la prioridad conceptual de la teología sobre la psicología. Tercero, avanzando un poquito más, la psicología pastoral ha de dar atención prioritaria a la formación, a la transformación y a la capacitación de la comunidad de fe. En cuarto punto, para concluir esta opción, la psicología pastoral ha de orientarse hacia la meta de promover el emerger humano a la luz de Jesucristo, el Evangelio del Reino. El aprendizaje transformador, el crecimiento y la maduración, la salud, la sanidad, no son el fruto directo de nuestros esfuerzos, sino que son dádivas de Dios. Con esto concluyo. Es una clase muy corta, muy simple, pero quiero que ustedes la atesoren. La mediten en lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: después de todo, ¿qué es Apolos?
¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, ni la psicología ni la teología, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno sea recompensado según su propio trabajo. En efecto, amados en el Señor, nosotros somos colaboradores, servidores, siervos al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, de la piedra viva. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro, perito, constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Dios sea de gran bendición para cada capellán en este primer seminario. Dios les bendiga. Obispo Ignacio, bendiciones.